Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta nueva entrega lo que te voy a proponer es contarte acerca de un ejemplo de una de las aplicaciones de ecuaciones lineales, pero en este caso te voy a hablar de flujos vehiculares. Para ello entonces vamos a ponernos en marcha. Vamos a plantear la siguiente situación. En cierta autopista, la circulación en un tramo de la misma estará representado por el siguiente gráfico. Y se nos presenta este diagrama que encontramos a continuación. Para ello entonces luego pediremos plantear el modelo vehicular que va a estar asociado justamente a la representación del gráfico y vamos a resolver el mismo indicando la solución general. Además, en una segunda instancia vamos a suponer que F1 es igual a F2 y que F3 más F4 es igual a 5500. Luego, como en todo sistema, tenemos que dar la solución al mismo. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear el modelo correspondiente y resolverlo indicando la solución general. Para ello, nunca debemos de perder de vista de que en cada cruce lo que entra es igual a lo que sale. En esta idea, en cada cruce lo que entra es igual a lo que sale, vamos a pensar que 4.000 vehículos ingresan a este punto de cruce, al igual que F5, que será una cantidad a determinar, mientras que las cantidades F1 y F3 que salen del cruce, que también son cantidades a determinar, son las salientes del mismo. De esta manera, podemos ir a este otro punto de cruce y hacer el mismo análisis. En cada cruce, lo que entra es igual a lo que sale. En esta idea, fijémonos que el flujo F1 ingresa, el flujo F2 ingresa, mientras la cantidad de vehículos que salen son 5.000. Si vamos a este otro punto de cruce, vemos que el flujo F3 ingresa al cruce, ingresan 3.000 vehículos más, mientras salen los flujos F2 y F4. Posteriormente, y ya yendo hacia el último punto de cruce, tenemos que F4 es el flujo que ingresa al cruce, mientras que F5 y 2000 es el flujo saliente. De esta manera podemos conformar las ecuaciones, ¿sí?, que permiten representar a este diagrama. Para ello entonces el modelo está siendo planteado de esta manera. Con el objetivo entonces de resolver el sistema, ya para este entonces te habrás dado cuenta que la idea será dejar de un lado las incógnitas y de otro lado los resultados. Para ello entonces reescribimos al sistema y lo ordenamos encolumnando cada una de las variables del problema. En este caso son los flujos vehiculares. Para ello entonces observemos que F1 más F3 menos F5 es igual a 4.000. Antes de continuar, ¿sí?, y si bien lo hemos dicho anteriormente, vamos a repasar un poco las ecuaciones que dieron comienzo a lo que es el modelo correspondiente. Para ello entonces repasemos al menos alguno de los puntos de cruce. Supongamos que nos paramos en este punto de cruce. En esta idea de que en cada cruce lo que entra es igual a lo que sale, observamos que 4.000 vehículos ingresan F5 vehículos y salen F1 y F3. Eso corresponde a la primera ecuación. De la misma manera, podemos ver que en este otro punto de cruce, los que ingresan son F1 y F2, mientras salen 5.000. Ingresan F1 más F2 y salen igual a 5.000. Te propongo entonces que repases en función de lo que dijimos anteriormente este concepto que es el que te va a permitir plantear el modelo correspondiente para luego resolver el sistema. En cada cruce, lo que entra es igual a lo que sale. El sistema de ecuaciones entonces quedó conformado de la siguiente manera. F1 más F3 menos F5 igual a 4.000, F1 más F2 igual a 5.000, F2 menos F3 más F4 igual a 3.000 y F4 menos F5 igual a 2.000. Luego, lo que debemos de hacer es
del sistema de ecuaciones llevarlo a su forma matricial y resolverlo mediante el método de Gauss o Gauss-Jordan en este caso. Para ello entonces recordemos que la idea era que el sistema de ecuaciones sea expresado, como dijimos anteriormente, en forma matricial de la siguiente manera. AX igual B, donde A es la matriz de coeficientes del sistema, X es el vector de las incógnitas, en este caso los 5 flujos, y B corresponde a los resultados. De esta manera entonces formalicemos a cada uno de ellos y vamos a decir que A está conformado por, si asociamos a cada una de las columnas uno de los flujos, vemos que la columna 1 está asociada al flujo 1, luego al flujo 2 y así sucesivamente. Después las filas están asociadas a cada una de las ecuaciones que conforman el sistema. De esta manera vemos que para la primera ecuación, los coeficientes que acompañan en los flujos F1, F3 y F5 son 1, 1, menos 1, mientras que los flujos F2 y F4 valen ceros. En la misma situación tenemos que, para la segunda ecuación del sistema, están presentes solamente F1 y F2. En este caso, los coeficientes que acompañan a cada uno de estos flujos son 1, con lo cual tenemos 1, 1, 0, 0 y 0 para los flujos 3, 4 y 5. En la tercera ecuación, F1 y F5 no están presentes, con lo cual tenemos ceros en dichas posiciones. Luego, F2 es 1, F3 es menos 1 y F4 es igual a 1. Llevando ya a la última ecuación, tenemos que F1, F2 y F3 no están presentes, con los cuales tenemos 3 ceros en dichas posiciones, F4 es igual a 1 y F5 es igual a menos 1. Luego, el vector B, el que representa los resultados en el sistema visto de forma matricial, son 4.000, 5.000, 3.000 y 2.000, mientras que el vector de las incógnitas son los diferentes flujos a determinar. Además, vamos a hacer uso del concepto de la matriz y de la matriz ampliada. ¿Con qué idea? Con la idea de aplicar el teorema de Roger-Frobenius. Ahora te voy a contar cómo vamos a hacer. Para ello entonces recordemos que el sistema era conformado, la matriz ampliada era conformada por la matriz de coeficientes conjuntamente con las de los resultados. Por una simplificación de notación, yo a esta la llamo M. Luego entonces tenemos que escalonar nuestro sistema. Para ello entonces hacemos nuestra primera entrada no nula y el objetivo en el método de Gauss era obtener ceros por debajo del pivote. En esta idea debemos obtener un cero en esta posición. Para ello entonces lo que vamos a hacer es hacer F2 menos F1 y eso va a parar a nuestra nueva fila 2. Veamos rápidamente que las filas 3 y 4 quedaron exactamente igual, con lo cual se copian directamente. La fila 1 tampoco es modificada, con lo cual también la copiamos instantáneamente. Luego, la única que se vio modificada es la fila 2. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1 menos 1. 0 menos 0, 0. 0 menos menos 1, 1. 5.000 menos 4.000 me da 1.000. Bien, ahora debemos encontrar un 0 por debajo de esta posición. Es decir, nuestra siguiente entrada no nula en el método de Gauss es el valor 1. Luego, siempre nos preocupamos por los ceros por debajo del pivote, nunca por arriba. Esto implicaría el método de Gauss-Jordan, el escalonamiento hacia abajo y hacia arriba. De esta manera, entonces, lo que tenemos es que F3 menos F2 va a parar a nuestra nueva fila 2. De esta manera vemos que el sistema queda determinado de esta manera. Te propongo de todas formas que chequees este cálculo. Ahora, observemos esta situación. Vemos que las filas 4 y la fila 3 y la fila 4 son múltiplos entre ellas. Luego, entonces, rápidamente, y yendo a la siguiente entrada no nula del sistema,
F4 menos F3 va a parar a la nueva F4, con lo cual la última fila correspondiente a nuestra matriz ampliada es suprimida del cálculo. Esto nos está indicando que si analizamos desde el teorema de Roger-Frobenius, el rango de mi matriz A es equivalente al número de filas no nulas del sistema. Luego las filas no nulas son 1, 2, 3 filas. Lo mismo sucede en el caso del rango de la ampliada. Para ello vemos todo el sistema conformado no solamente con la matriz de coeficientes, sino con la de los resultados. De esta forma, este también tiene rango 3, pero a su vez es menor que el número de incógnitas, que si lo asociamos con el número de columnas, en este caso es 5. Con lo cual, el teorema de Roger-Frobenius dice que en condiciones de que el rango de A es igual al rango de M menor que el número de incógnitas, por el teorema de Roger-Frobenius, el sistema resulta un sistema compatible indeterminado. De esta manera, y haciendo una lectura de lo que hemos hallado después del escalonamiento, tenemos que para la primera fila, esto nos está indicando que el flujo 1 más el flujo 3 menos el flujo 5 es igual a 4000, el flujo 2 menos el flujo 3 más el flujo 5 es igual a 1000, y por último que el flujo 4 menos el flujo 5 es igual a 2000. Luego, entonces, tenemos que despejar de alguna manera las incógnitas del problema. Para ello, tengamos en cuenta que si tuvimos como resultado que el rango de A y el rango de M era igual a 3 y el número de incógnitas es 5, lo que nos quedan son dos variables libres en el problema. Es decir, que los flujos van a quedar en función de, a lo sumo, dos de las variables libres del problema. En esta idea, entonces, lo que hemos hecho es despejar al flujo 1 en función del flujo 3 y flujo 5. De la misma manera, vemos que F2 fue despejado en función del flujo 3 y F5, y F4 en este caso queda simplemente en función de F5. Para ello, entonces, vamos a dar el conjunto solución del sistema. No debemos de perder en ningún momento de vista que debemos de resolver el sistema y para ello debemos dar el conjunto solución. En este caso, según nuestras ecuaciones, vemos que la solución quedó conformada por los flujos 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4 y flujo 5, tales que el flujo 1, como habíamos deducido, era menos el flujo 3 más F5 más 4000, el flujo F2 es reemplazado por F3 menos F5 más 1000, F3 sigue siendo una de las variables libres del problema, al igual que F5, y F4 es F5 más 2000. También se puede escribir en forma alternativa de la siguiente forma. Bien, para este entonces ya hemos encontrado que el sistema resulta un sistema compatible indeterminado. Sin embargo, si sumamos la información de que F1 es igual a F2 y F3 más F4 igual a 5500, veremos que la solución del sistema va a resultar en un sistema compatible determinado. Para ello entonces, vamos a arrancar de la condición F1 igual a F2. Para ello te propongo que vuelvas a tu sistema inicial de ecuaciones y vas a ver que en dichas ecuaciones estabas presente la siguiente ecuación. F1 más F2 era igual a 5000, con lo cual, si F1 es igual a F2, podemos reemplazar a F2 por la variable F1 y entonces nos queda que 2F1 es igual a 5000, que si luego el 2 pasa dividiendo, obtenemos que el valor de F1 es igual a 2500. Finalmente, también F2 vale 2500. Además, tenemos el siguiente grupo de ecuaciones. Tenemos que menos F3 más F5 más 4000 es igual a F3 menos F5 más 1000. Y además,
que F4 es igual a F5 más 2000. Te propongo nuevamente que tengas bien visibles las ecuaciones del sistema y las que hemos ido obteniendo a lo largo del desarrollo del problema. De esta manera, rápidamente podemos decir que F1 es igual a F2 igual a 2500, que hemos lo que obtenido anteriormente. De esta primera ecuación tenemos que F5 es igual a F3 menos 1500. Y además de esta última ecuación, tenemos que F4 es igual a F3 más 500. Ahora bien, nuestro objetivo será entonces determinar quiénes son los flujos 3, flujo 4 y flujo 5. Pero para ello vamos a hacer uso de que F3 más F4 es igual a 5500. Entonces, si tomamos la última de las ecuaciones previas y realizamos la siguiente cuenta, tendremos que ya casi estamos llegando a la meta. Tomemos la última ecuación, como dijimos anteriormente, y sumemos a ambos miembros la cantidad F4. Esto es simplemente por una conveniencia matemática. Para ello, entonces, tenemos que 2F4 es igual a F3 más F4 más 500. Pero sabíamos que F3 más F4 eran los 5500 de datos, que más 500 nos da un total de 6000. Es decir, que 2 veces el flujo 4 es igual a 6000. Finalmente, entonces, podemos pasar el 2 dividiendo y F4 resulta en la cantidad de 3000. Para este entonces, tenemos que F1 es igual a F2 igual a 2500, el flujo 4 es 3000 y de las ecuaciones que vimos anteriormente, encontramos que el flujo 3 es 3000 menos 500, es decir, 2500, y luego F5 es 2500 menos 1500, que es 1000. Nunca debemos de perder de vista que debemos de dar la solución al sistema. De esta forma, nuestra solución está dada por los F1, F2, F3, F4 y F5, tales que F1 y F2 valen 2500, que era la condición inicial de esta segunda instancia, y además que F3 más F4 eran 5000 y F5 resultó en la cantidad de 1000. Y entonces ahora sí podemos redibujar a nuestro flujo vehicular con las cantidades de los flujos determinados a través de considerar las ecuaciones correspondientes. Y finalmente hemos llegado a la meta de nuestro ejercicio. Bueno, espero que te haya gustado este nuevo video y te espero en una nueva entrega.